Ya, espérate un ratito. Ya. Cámara Peruana de Comercio Exterior. Buenas tardes. La Cámara Peruana de Comercio Exterior. Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. El tema de hoy, estándares ambientales y sociales para el comercio internacional, la auditoría ética en la empresa. Mi nombre es Johanny Palacios Ladines, soy licenciada en Administración de Empresas. Culminada la charla, con mucho gusto estaremos absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema. El tema, introducción a los estándares de responsabilidad social empresarial. ¿Cuáles son los estándares ambientales y sociales? En el Perú tenemos 5 tipos de estándares de calidad ambiental, que son agua, aire, suelo, ruido y radiaciones no ionizantes. Este instrumento de gestión es importante porque permite tener una meta de calidad ambiental cuya evaluación periódica permite saber su cumplimiento y tomar las medidas respectivas. ¿Cómo se ha ido fortaleciendo las políticas de medio ambiente? Muchos ambientalistas apoyan el concepto de desarrollo sostenible y creen que el crecimiento puede contribuir a mejorar el medio ambiente si es manejado con propiedad. Existen también quienes mantienen el paradigma de limitar el crecimiento, en el cual la liberalización comercial contribuye a una mayor actividad económica y por lo tanto a más contaminación y a un consumo insostenible de recursos naturales, ¿no? Como por ejemplo la poda indiscriminada, la tala indiscriminada de la madera en la selva, ¿no? Y no se vuelve a reforestar. Todo eso va trayendo consecuencias en el medio ambiente y luego hay desastres naturales por lo mismo de que no se ha reforestado esta zona, no se ha vuelto a hacer los sembríos de madera, se extrajo la madera y se dejó un campo desértico con los años, ¿no? El desarrollo sostenible ha sido difícil de definir y aún más difícil ha sido ponerlo en práctica. Está claro que la pobreza puede forzar a las personas a tomar decisiones, pero de corto plazo, que degradan el medio ambiente. Por ejemplo, como manifestábamos, la tala de árboles para utilizar la madera como fuente de energía, estufas de leña, generación de calor, etcétera, sin tomar en cuenta la probabilidad de una futura erosión de la tierra. Refinando la teoría del comercio, los economistas señalan que la existencia de circunstancias divergentes, incluyendo variaciones en las preferencias de las sociedades sobre el nivel óptimo de protección del medio ambiente, hace posible obtener ganancias del comercio, ¿no? Pero cuando hablamos de la ética, entonces las empresas tienen que tener ética en estos momentos, ¿no? Y podemos saber que la palabra, etimológicamente, la palabra ética proviene de los términos griegos éticos y etos, que significan carácter. Esto tiene una lógica práctica, puesto que los comportamientos de las personas y organizaciones son reflejos de la integridad de su carácter. En ese sentido, se entiende que una persona u organización es íntegra cuando cumple exactamente y con rectitud los deberes de su cargo o posición. Asimismo, el carácter
es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que las distingue por su modo de ser u obrar. El origen de la ética como ciencia se remonta a la época de los grandes filósofos griegos o incluso a fases históricas anteriores en las que vivieron los llamados presocráticos. Sin embargo, su surgimiento se corresponde con la génesis de los grupos humanos, ya que al tener estos que vivir en sociedad, debieron reflexionar sobre sus comportamientos y las normas que eran necesarias para vivir en armonía. Ahora bien, el término ética se ha definido como el estudio de la forma en que nuestras decisiones afectan a los demás. También es el estudio de los derechos y las obligaciones de las personas, de las reglas morales que las personas aplican cuando toman decisiones y de la naturaleza de las relaciones entre personas. ¿Cuáles son estos 4 planteamientos éticos en los negocios? En el caso de las empresas, la mayor parte de las cuestiones éticas cabe dentro de uno o varios de los siguientes 4 niveles, ¿no? Y vemos que el código de ética dice el bien común de la empresa, los intereses, la difusión, lo escrito y conocido, pero dentro de las cuestiones o niveles de planteamientos éticos en los negocios, tenemos el nivel de la sociedad, el nivel de los grupos de interés, el nivel de la política interna, el nivel de lo personal. Cuando nos referimos a los niveles de los planteamientos éticos en los negocios, el nivel de la sociedad, en ese nivel se plantean interrogantes referentes a las instituciones básicas de una sociedad, ¿no? Cuando nos referimos a otro de los 4 niveles de planteamientos éticos en los negocios, tenemos el nivel de los grupos de interés, que está referido a los proveedores, a los clientes, a los accionistas, ¿no? La ética empresarial, por eso mismo, podría definirse como el estudio de la ética aplicada a las empresas en los sectores público, privado o mixto. El estudio de las opiniones, valores, modelos de comportamiento de los empresarios, accionistas, gerentes, empleados, así como de las consecuencias de sus acciones, ¿no? De las actuaciones de las empresas y sus agentes. Y cuando hablamos del nivel de los grupos de interés, está referida a los proveedores, a los clientes, a los accionistas y demás dentro de la organización, ¿no? Y también lo que está afuera. En este ámbito se presentan interrogantes en cuanto al trato que la empresa debe dar a los grupos externos que se ven afectados por sus decisiones, ¿no? Y cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, o sea, ¿qué ética tiene la empresa, no? O sea, ¿cuáles son sus dilemas éticos o conflictos de valor? El papel de la ética empresarial ha tenido diferentes prioridades dependiendo de la importancia que le hayan dado teóricos y practicantes. La misión de una empresa para los tradicionalistas es generar utilidades y para otros propósitos que no están de acuerdo en esa misión no son prioritarios. La misión de la empresa para algunos se limita en la rentabilidad, ¿no? Pero para los no utilitaristas, ser ético es un fin en sí mismo y no una manera de hacer o no hacer dinero. Ser éticos es la forma en que una organización reconoce su papel en la sociedad y ofrece buenos ejemplos de comportamiento.
Podríamos decir que la clave de la actividad empresarial, puesto que las interacciones de los negocios con los grupos de interés son repetitivas y continuas. Una empresa que engañe, defraude o discrimine a alguno de ellos podría beneficiarse a corto plazo, pero no a mediano y largo plazo, pues el comportamiento no ético tiende a imponer costos sobre las empresas, mientras que el comportamiento ético ayuda a construir relaciones de confianza beneficiosas para todas las partes. Por eso se dice, en el nivel de los grupos de interés, en este ámbito se presentan interrogantes a cuanto el trato que la empresa debe dar a los grupos externos, o sea, mi imagen también, ¿no? Pero para ser responsable debe ser por iniciativa propia, ya que sus actuaciones se van a ver afectados por las decisiones que ellos tomen. En el nivel de la política interna, el tercer nivel de la ética podría ser la política interna. En este caso se refieren a cómo son las relaciones con sus empleados, ¿no? Muchas veces vemos el maltrato que hace la empresa a su personal, ¿no? Si no respeta a su personal internamente y este es maltratado, ¿no? Muchas veces humillado por el carácter o de su gerente o lo menosprecia en su trabajo, no lo valoriza, muchas veces eso crea un resentimiento en el trabajador que va a afectar muchas veces a la empresa, ¿no? Con malos actos que pueda realizar. Por eso se tiene que medir el nivel de la política interna, cómo el desarrollo de mi empresa va a beneficiar a mi personal, en qué se va a ver él mejorado su calidad de vida, o las personas, el ambiente externo, cómo voy a mejorar a esa comunidad con mi presencia, ¿no? De poner la empresa en ese sector, porque muchas veces las empresas, cuando hacen concesiones con el Estado, simplemente se le obliga a la población a tomar, a tener en cuenta esta empresa y no se ven los beneficios en que ellos como empresa van a lograr para esa comunidad, un mejor colegio, un mejor centro de salud, etcétera, ¿no? Por eso es muy importante la ética, porque la política interna es la que se va a reflejar, porque los empleados van a tomar actitudes también cómo es su empresa internamente, ¿no? Los problemas internos que ellos tienen, ¿no? Y eso se va a reflejar en no apoyo a la comunidad o a los compromisos establecidos en documentos con el Estado que no se lleguen a cumplir, porque las comunidades se dan cuenta de que una cosa es lo escrito y otra cosa es lo que piensan realizar. Entonces, por eso mismo se crean los conflictos, ¿no? Por la falta de ética de estas empresas. Y más si son internas las pugnas. Otro de los niveles de planteamientos éticos en los negocios es el nivel de lo personal. En este caso se refiere a cómo deben unas personas tratar a otras dentro de una organización, qué obligaciones tenemos como humanos, como trabajadores, en un puesto laboral concreto entre nuestros jefes, empleados y compañeros. O sea, cómo yo como jefe, cuáles son mis actitudes, ¿no? Que tengo con el personal a mi cargo. Y ese personal a mi cargo, ¿qué responsabilidad tiene con la empresa, ¿no? Por eso se dice, ¿no? Nivel de lo personal. ¿Cómo deben unas personas tratar a otras dentro de una organización? Cuando hablamos de la auditoría ética, una organización basada en la integridad hace énfasis en el actuar como imperativo en todo momento. Al incorporar estas acciones en su estructura, se suscita una prevención de ciertos daños morales, al mismo tiempo
que se determina la implantación de estímulos que proponen el establecimiento de actuaciones y pensamientos moralmente responsables. Es entonces cuando el marco de trabajo ético se convierte en el carácter gobernante de las organizaciones, conduciendo a la empresa a asumir voluntariamente su compromiso social, lo cual se conoce con el nombre de responsabilidad social empresarial. Entendida, la responsabilidad social empresarial, entendida como un compromiso con la satisfacción de las necesidades del medio ambiente, de la sociedad y de los trabajadores, con una intensidad similar a la generación de valor para los propietarios, que se refleja tanto en las estrategias como en las acciones de las empresas, en cuya construcción participa ¿quién? Activamente mediante que el diálogo, todos los grupos de interés en un escenario de justicia y responsabilidad. Una de las herramientas para medir dicha responsabilidad social empresarial es la auditoría ética, que es una alternativa relativamente nueva en el mundo organizacional, pero que ya ha sido usada con cierta frecuencia en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, aunque en Colombia su uso todavía era desconocido. Sin embargo, las auditorías desde tiempos atrás para evaluar aspectos diferentes al de la responsabilidad social empresarial. Una auditoría es un análisis minucioso de toda información posible de las diferentes partes que componen la empresa, ¿con el fin de qué? Con el fin de garantizar su buen funcionamiento, para obtener los resultados más óptimos para ella, o sea, como empresa y sus clientes, ¿no? A ello también se puede adicionar otros públicos beneficiarios de la auditoría, dependiendo del enfoque, puesto que existen diferentes tipos: auditoría financiera, auditoría organizativa, informática, operativa, laboral, etc. Una auditoría ética, como cualquier otro tipo de auditoría, consiste en una evaluación, pero en este caso lo que se evalúa es el comportamiento ético de la organización y de los agentes que lo componen, sean empleados, accionistas, empleados, todo lo que tiene que ver con la organización. Específicamente, se audita el monto del daño y beneficio resultante de las operaciones de la empresa. Se tienen en cuenta las prácticas. Se tienen en cuenta las prácticas de las operaciones de las empresas, los aspectos de producción, la gestión del talento humano, las relaciones con los proveedores, qué relaciones tengo yo, cómo me llevo yo con mis proveedores, cómo es la gestión del talento humano, cómo es la auditoría ética en el manejo financiero, las actividades de mercado, el manejo de las ventas, clientes, competencias, el pago de impuestos, el cumplimiento de las leyes, las interacciones con la comunidad y el medio ambiente, el trato que se le da al medio ambiente, ¿no? El objetivo de la auditoría ética es reflejar la cultura de la empresa a través del cumplimiento de las expectativas sociales depositadas en ella y de las que depende la confianza de los diferentes públicos. Por eso, la auditoría ética ayuda a descubrir nuevos caminos en el cumplimiento de la responsabilidad social empresarial. La auditoría ética va más allá de una simple auditoría financiera y contable, ya que incluye planes, estrategias, proyectos, políticas, procedimientos y prácticas ejercidas por la organización o institución auditada.
implica la necesidad de examinar la integridad y los valores éticos de las empresas, comprendiendo aspectos tales como existencia y puesta en marcha de códigos de conducta, las prácticas comerciales aceptables, la elusión de conflictos de interés, la aplicación de normas de comportamiento ético con los grupos de interés, la revisión del sistema de información, así como los contratos y programas, la estructura y funcionamiento de las unidades organizacionales, sus productos y servicios, además de los estados financieros, cómo estoy financieramente, estoy vendiendo y estoy ganando, tengo reservas, cómo va mi cobranza, etcétera, todo el análisis comercial, financiero, los análisis de estado de pérdidas y ganancias, cómo están mis estados, ¿no? Cómo estoy, no solamente es una auditoría financiera, sino una auditoría de ética, de comportamiento de la organización en sí. Cumpliendo con las leyes, también con las regulaciones, con las responsabilidades internas, con las responsabilidades también aspectos que permitan revelar si se han producido faltas a la ética en las relaciones con los stakeholders. Así, para tener una auditoría ética efectiva, la empresa debe reconocer las obligaciones morales específicas que surgen de la naturaleza de sus operaciones e implementarlas como una estrategia de la gerencia que reúne los siguientes criterios: perspectiva múltiple, es decir, que incluye el punto de vista de todos aquellos comprometidos con la actividad de la empresa, ¿no? Se debe tratar un proceso de largo alcance y no de una operación puntual. Comparaciones de desempeño con respecto a periodos anteriores, cómo fue el anterior comportamiento de la empresa en años atrás, qué resultados se obtuvo, cómo estamos ahorita, ¿no? Cómo estamos en este momento, cómo nos ha afectado a todos el problema de la pandemia, ¿no? Mis compromisos que tenía como empresa socialmente responsable, ¿no? Comparaciones de desempeño con respecto, como les manifestaba, a periodos anteriores, lo que nos permitirá establecer un registro de responsabilidad moral a lo largo del tiempo, examinando por controladores externos o agentes externos, ¿no? Sin implicaciones en la actividad de la empresa, o sea, no pertenezcan a la empresa, sino que nos puedan decir, mire, estos son los indicadores obtenidos de acuerdo a la gestión, etc. Los informes regulares que se refieren al desenvolvimiento de la auditoría ética deben ser publicados y comunicados a todas las personas comprometidas, tanto internas como externas, ¿no? Por eso se dice, la auditoría ética es una organización basada en la integridad, hace énfasis en el actuar ético como imperativo en todo momento. Al incorporar estas acciones en su estructura, se suscita una prevención de daños morales, al mismo tiempo que se determina la implantación de estímulos que proponen el establecimiento de actuaciones y pensamientos moralmente responsables. Con propuestas de mejoramiento institucional que aporte a la organización la posibilidad de organizar el beneficio que esta causa con sus prácticas, permitiendo convertirlas en ejercicios generalizados en el interior de la organización. ¿Para qué? Para que de esta manera motivar a sus empleados a reflexionar sobre las consecuencias de sus actos, minimizando y previniendo el daño causado por las empresas. La auditoría ética debe considerarse como un instrumento de gestión para la mejora de las prácticas empresariales. Puede ser que la empresa se acerque a estas herramientas como una mera técnica de marketing, pero de este modo solo conseguirá desaprovechar una buena ocasión para mejorar su gestión y, por si fuera poco, exponerse a una pérdida importante de la reputación, ¿no?
ante la falta de coherencia entre los compromisos voluntarios adquiridos y la toma diaria de decisiones. O sea, ¿qué decisiones han afectado mis compromisos como empresa de responsabilidad social empresarial? ¿No? Porque lo hace de libre voluntad o impuesto, ¿no? Pero ¿en qué la comunidad en qué se va a beneficiar con que yo opere en ese sector, ¿no? ¿Qué compromisos yo he asumido con el Estado y con la población? Muchas veces no se tienen en cuenta los resultados al operar en determinado sector, ¿no? Como cuando hacen la extracción de oro y prometen hacer un buen hospital, un buen colegio, hablan de la inclusión educativa y vemos, ¿no? De que hay niños que no tienen internet y sin embargo en sus poblaciones hay extracción de minerales, de los mejores oro, plata, cobre, pero sin embargo se mantienen estas poblaciones en la más alta pobreza, ¿no? En la más niveles que no son ya los del país en educación, se ven rezagados en su aprendizaje, ¿no? Con tener que subir a cerros para poder captar la señal, ¿no? Entonces, vemos de que es injusta, no es inclusiva la educación, ¿no? Y hay empresas que extraen minerales y son millonarias y no pueden contribuir a un mejor desarrollo de estas comunidades o de estos pueblos o de estos sectores de la educación, llevando el internet a zonas olvidadas, ¿no? Porque pueden tener, si no tienen energía eléctrica, ¿cómo reciben las señales de internet o cómo reciben sus tareas? Y ya estamos próximos a empezar la etapa escolar. La auditoría ética debe contemplar recomendaciones que la auditoría ética no solo evidencia las acciones, sino también el mejoramiento del desempeño social. También propone maneras de evitar dichos daños, que también repararlos y atenuar esos daños. La auditoría ética propone medios para fortalecer el beneficio causado, apoyando los programas ya existentes, ¿no? Para proponer otros de mayor impacto. La auditoría ética no solo permite contribuir, no solo al desarrollo de las organizaciones, sino también al mejoramiento del impacto de estas en la sociedad. Una auditoría ética no es suficiente por sí sola para garantizar el comportamiento ético de la empresa, pues es necesario que ésta esté enmarcada en un modelo integral de desarrollo ético que parta de las altas esferas e involucre a todos los grupos de interés, ya que la integridad del carácter organizacional se construye colectivamente y mediante estrategias complejas e inclusivas. De lo contrario, la auditoría ética podría resultar un esfuerzo inútil, ya que no se llevaría a cabo. El objetivo de la auditoría ética es reflejar la cultura de la empresa a través del grado de cumplimiento de las expectativas sociales, ¿no? Y justamente cuando se empieza a implementar un programa que va a ir en beneficio de la comunidad, va a ir tal empresa, y después se descubre que ninguno de los compromisos que asumió con el Estado se llevan a cabo. Y eso crea la desconfianza de la comunidad, ¿no? Y ven cómo se extraen los minerales y ven el abandono en el que viven, ¿no? Entonces, por eso mismo se dice, la auditoría ética ayuda a descubrir nuevos caminos en el cumplimiento de la responsabilidad social empresarial. Deben haber propuestas de mejoramiento institucional
que aporte a la organización no solo la posibilidad de evaluar el beneficio que esta causa con sus prácticas, permitiéndole convertirlas en ejercicios generalizados en el interior de la organización, para motivar también a quién, a sus empleados, a reflexionar sobre las consecuencias de sus actos, minimizando o previniendo el daño causado por ellas mismas, ¿no? La auditoría empresarial, la auditoría ética debe considerarse como un instrumento de gestión para la mejora de las prácticas empresariales. Por eso mismo es necesario tener en cuenta que las auditorías éticas por sí mismas pueden hacer que las organizaciones y sus miembros sean intrínsecamente morales. Los códigos y compromisos de éticos son el principal eslabón de un modelo integral de desarrollo ético. La auditoría ética necesita de un soporte metodológico que facilite su organización y que proporcione resultados eficaces basados en hechos reales, ¿no? Y tomados de todos los estamentos que componen la empresa, ya que al igual que en los códigos éticos, la auditoría ética debe obedecer ¿a qué? Debe obedecer a un enfoque participativo. Contrario a las demás auditorías, la auditoría ética involucra aspectos subjetivos. El comportamiento ético organizacional, que está cargado de juicios de valor y por tanto despierta todo tipo de sensibilidades. Después, la propuesta, ¿no? La metodología propuesta recoge los resultados de investigaciones previas realizadas ya, ¿no? Donde se ha aplicado la ética empresarial, la ética, la auditoría ética. Por ello mismo, el objetivo de la auditoría ética es reflejar la cultura de la empresa a través del grado de cumplimiento, por eso se dice, de las expectativas sociales depositadas en ella y de la que depende la confianza de los diferentes públicos. Por consiguiente, la auditoría ética ayuda a descubrir nuevos caminos en el cumplimiento de la responsabilidad social empresarial o corporativa. La auditoría ética implica la necesidad de examinar la integridad y los valores éticos de las empresas, comprendiendo aspectos tales como la existencia y puesta en marcha de códigos de conducta, prácticas comerciales aceptables, la elusión de conflictos de interés, la aplicación de normas de comportamiento ético con los grupos de interés. Se suele entender que una auditoría ética es una evaluación sistemática del programa y o desempeño ético de una organización para determinar su efectividad. Este concepto de auditoría ética es bastante nuevo y pocas empresas han llevado a cabo una auditoría ética. Ahora bien, las variables que genera y que involucran una auditoría ética, tenemos práctica de gestión humana en lo personal, en los personales, práctica de gestión humana, libertad de asociación, de comunicación, relaciones con clientes y proveedores, relaciones con la comunidad. Cuando hablamos de variables de auditoría ética ambientales, ¿no? El trato que la empresa le da al medio ambiente, las relaciones que tiene con la competencia, las relaciones que tiene con la sociedad, las relaciones con el gobierno. Cuando hablamos de otra variable operacional que involucra la auditoría ética, tenemos la calidad, las instalaciones,
los procesos productivos, responsabilidad interna, riesgos a la salud, consecuencia de las operaciones, porque son consecuencia de las operaciones, las económicas. Otra variable, tenemos el manejo financiero, la auditoría financiera, el cumplimiento de las obligaciones, los impuestos, aportes fiscales, directivas del gobierno, estatutos, etcétera, ¿no? Y vemos que la metodología empleada en la realización de la auditoría ética supone un procedimiento para la obtención de su información y verificación. Además, se tienen que tener definidos los objetivos y el alcance de la auditoría ética. La conformación del equipo auditor será necesario, así como hacemos cuando hacemos auditoría externa, ¿no? Viene una empresa que audita nuestros estados financieros, nuestras ventas, nuestras facturas, todo el sistema financiero y contable de la empresa, el pago de los impuestos. Entonces va a determinar las responsabilidades si se ha llevado a cabo y cumplido las metas que se trazó la empresa y se ha cumplido con los pagos correspondientes a la entidad como SUNAT, ¿no? Por ello, cuando hacemos auditoría ética, será necesario establecer un cronograma que permita orientar las actividades a seguir. El equipo auditor debe determinar ahora a qué fuente recurrir para recolectar la información y a qué mecanismos va a emplear para recolectar dicha información. También se debe examinar cuáles son las fuentes secundarias de información, como archivos legales, registro de finanzas, cuando hacemos las auditorías financieras, la de calidad, la de seguridad industrial, las políticas del personal, la estructura organizacional y los manuales de procedimientos. También se recolectará información a través de la observación directa del equipo auditor y de la realización de encuestas y de entrevistas a clientes y empleados de la empresa, ¿no? Por eso mismo, esto de la auditoría ética es muy importante, ya que es una evaluación sistemática del programa y del desempeño ético de una organización para determinar qué es su efectividad. Tenemos unos links, ¿no? Para poder entrar a lo de la ética profesional, ética, auditoría ética, ¿no? Y vemos que la auditoría ética permite el informe, cuando ya está el equipo auditor, hay una elaboración de un informe final. El informe interno, como el integrar, puede ser que el auditor diga, se va a hacer uno solo. ¿Para qué? Para su mayor comprensión. La forma de presentación tiene que ser coherente con la enunciación de categorías, variables, subvariables. El informe final se presenta de acuerdo en el cual se indican conclusiones y recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, pueden ser subvariables al hacer el informe de auditoría ética, una subvariable, la existencia de un sindicato, cómo están conformadas las prácticas, cómo es la negociación, cómo es la participación de los sindicatos en las decisiones, cómo es la comunicación de los directivos con el sindicato, cuál es la existencia de asociaciones dentro de ella profesionales, los concursos académicos y administrativos, cómo se llevan a cabo. Entonces, la auditoría ética, por eso se dice que implica la necesidad de examinar la integridad y los valores éticos de las empresas.
teniendo en cuenta existencia y puesta en marcha de códigos de conducta. ¿Hay libertad de expresión dentro de las empresas? ¿Cómo actúo yo como empresa con los grupos de interés? Se evaluó, se analizó los valores morales que rigen los comportamientos en relación con las opiniones, creencias, actitudes y pautas de comportamiento de los empleados dentro de la organización. Se percibe la importancia de la dimensión ética de la organización. Se toman las medidas oportunas para alimentar a la organización de contenidos éticos. Muchas veces los empleados y los directivos manifiestan que no es tarea fácil introducir en la práctica el marco de trabajo ético, pero también confiesan que no se hacen muchos esfuerzos. Y allí el escaso interés por institucionalizar dentro de la misma organización la ética, ¿no? Para la vida diaria, ¿no? Para llevar a cabo la necesidad de mantener códigos éticos. Hay apenas conciencia de la necesidad de fortalecer la formación, pero no solo eso incluye la ética. Todavía hay muchos que no conciben que la ética es un saber práctico que nos enseña a tomar decisiones prudentes y justas. Y como tal dicho, saber es enseñable. Muchos aún no conciben que la ética es un saber indispensable para tener una buena vida. Y producto de ello, muchas veces como no se reconoce un criterio moral para decidir lo que está bien o lo que está mal, es situado por la inmensa mayoría como una conciencia individual. La instancia de legitimización se ubica entonces en uno mismo, en la propia conciencia, ¿no? En los propios criterios ante uno mismo. Ahora bien, se reconoce una ética, pero subjetiva, o sea, en lo personal, pero como organización, ¿tiene ética la empresa? ¿Cuántos problemas se evitarían si le dieran importancia también a los valores morales? Se estima que los valores morales son imprescindibles para el logro de los fines, dígase de una universidad, de una organización, de una farmacia, de un hospital, etcétera, ¿no? Ya que entre estos valores se destaca el respeto por la dignidad de las personas que forman parte de la organización, la confianza también, la honestidad, la pertenencia, la cooperación. No obstante, se encuentra una enorme diferencia entre lo que se reconoce verbalmente y lo que ocurre realmente. Un caso en el que se detecta y comprueba esta diferencia es el hecho de que los conflictos más relevantes tienen que ver con los asuntos de los empleados y la organización interna, ¿no?, de esta empresa. Asimismo, los valores morales declarados no corresponden muchas veces con la práctica. Por eso es necesario decir que aunque en una empresa exista un código de ética expresado como el compromiso ético, basados en valores como honestidad, justicia, equidad, solidaridad, pertenencia, responsabilidad, a veces no son difundidos y por tanto no es ampliamente conocido por todos los grupos de interés. Se sugiere por eso desarrollar dentro de la organización actividades y programas
para institucionalizar la ética en diferentes, ¿no? Sean hospitales, sean universidades, sean en diferentes tipos de empresa u organizaciones, ¿no? La auditoría ética periódica y continuamente, o podría tener una frecuencia anual, de tal manera que se evalúe cómo sus obligaciones morales están siendo cumplidas. Por ello es importante el papel que juegan las organizaciones como impulsoras claves del desarrollo y del crecimiento económico. Estos han emergido como comunidad moral. Además, numerosos fracasos han demostrado que el comportamiento de las empresas deben ser guiados por la ética. Las complejas situaciones que se presentan hoy en el mundo, relacionadas más que todo con la desigualdad, lo que manifestamos anteriormente, la pobreza, la violencia, la criminalidad, el deterioro medioambiental y demás, son muestras claras de conflictos existentes relacionados ante los valores morales, realidad que sustenta la urgencia de la inclusión y el posicionamiento de la ética en todos los aspectos de la vida humana y especialmente en las empresas. Existen caminos que hacen posible y facilitan la puesta de la ética empresarial, entre los que se encuentran los códigos de ética, los cuales permiten establecer un marco de referencia conductual dentro de la organización. Estos códigos tendrían mayor arraigo si se construyen colectivamente, sin la pretensión de enunciar normas impositivas, ¿no? Porque así es y así te lo digo, no, sino establecer, anunciar, buscando un compromiso de quién, de todos los miembros de la empresa con el comportamiento ético. La auditoría ética, en lugar de considerarse como un mecanismo de juzgamiento y asignación de culpabilidades frente a los actos incorrectos que cometen las empresas, emerge como un ejercicio que demuestre la autoconciencia y madurez organizacional, en tanto el reconocimiento de los resultados no deseables del desempeño ético se convierten en el primer paso para abordarlo desde una mejor perspectiva de mejoramiento. El resultado es que la auditoría ética sirva de apoyo a las empresas que deseen formular la integridad de su carácter organizacional y por tanto su desempeño ético y su responsabilidad social. Voy a ver si hay preguntas al respecto. Por ello, la importancia de la auditoría ética, ¿no? Que va e implica la necesidad de examinar la integridad y los valores éticos de las empresas. La importancia de actuar responsablemente, ¿no? Es importante que dicho modelo de auditoría ética debe adaptarse a cada contexto, dependiendo de su naturaleza y su cultura organizacional. Entendamos por ello que los códigos de ética no garantizan por sí mismo el comportamiento ético organizacional. Se propone la auditoría ética como herramienta complementaria que hace parte de un modelo de desarrollo ético
para fortalecer que la integridad de ese carácter organizacional que se puede construir colectivamente a través de los códigos y compromisos éticos. Por eso mismo es muy importante la auditoría ética para el buen funcionamiento de las empresas responsablemente solidarias. Como no hay preguntas al respecto, doy por terminada mi conferencia magistral. Cámara Peruana de Comercio Exterior les agradece. Muy buenas noches.